Recreaciones de arquitecturas clásicas y paisajes desvanecidos, como una suerte de temor a la pérdida. Su obra se carga de efectos de melancolía, de tiempos idos, como cuando revisamos antiguas fotos de viajes. Trabajo bañado por la pátina del tiempo, por una dimensión sublime en la que introduce cierta ambigüedad y extrañeza en la percepción entre el orden y el caos, el azar y lo premeditado. Hoy entrevistamos al artista coruñés asentado en Santiago, Vicente Prego, a raíz de su muestra Aproximaciones en Espacio 48. Hola Vicente, bienvenido a Espacio de Arte de nuevo, que hace más o menos 7 u 8 años que no nos veíamos. Pues sí, pues creo que hace exactamente ese tiempo. Comenzamos con un cuestionario breve para saber de ti. ¿Podrías poner una tonalidad a tu carácter? Hombre, yo creo que el carácter de uno se va transformando a lo largo del tiempo. Considero que no soy la misma persona ahora que cuando tenía 20 o cuando tenía 40, pero si tuviera que ponerle una gama cromática o una tonalidad, yo creo que escogería colores que son muy afines a mi trabajo, que son, por ejemplo, los colores que tiene la tierra, de ocres, sienas tostadas, sombras, en una gama a lo mejor tonal baja y con los colores poco saturados. Lo que pasa que, bueno, por otro lado, se relaciona los colores primarios, el azul, el rojo, y muy saturados con la alegría, con el movimiento, con la energía, y parece que, definiéndome así, soy un pusilánime o soy un tristón, y para nada, me considero una persona vital, dentro de lo razonable. ¿Hasta qué punto está imbricada tu personalidad en tu obra, que más o menos ya lo has dicho un poco? Pues bueno, siempre me ha preocupado el paso del tiempo, cómo influencia al hombre y en todo lo relacionado con él. Yo empecé a trabajar, soy un pintor abstracto, con colores vivos, y poco a poco fui introduciendo la imagen en mi obra y con ello también fui transformando los colores. La pintura me ayudó de alguna manera a reflexionar sobre esa problemática que para mí se ha mantenido durante todo este tiempo, sobre la fugacidad del tiempo y la fugacidad de la vida del hombre. Y de alguna manera ella me ha ayudado también a conocerme un poco a mí mismo. Amante de las grandes civilizaciones del pasado, ¿cuál es la que más te ha impresionado? Pues mira, me gustan las civilizaciones, creo que gracias a ellas somos lo que somos hoy en día y cómo nos comportamos. Pero no es tanto los logros que han tenido alguna civilización en particular, sino más bien reflexionar sobre cómo lo que nos ha parecido siempre permanente o que parece duradero, con el paso del tiempo se ha ido diluyendo y se ha quedado en nada. Es un poco, por eso utilizo muchas veces imágenes de esas civilizaciones para invitar al espectador a que reflexione un poco que cosas que creemos que son perdurables en el tiempo, al cabo de unos años o de medio siglo, un siglo, se diluyen y se quedan reducidas a poco más que unas ruinas. Para desconectar del mundo del arte, desde luego, la caña, el sedal y también la cuerda, pero de la guitarra. Pues sí, yo creo, vamos, el trabajo artístico yo creo que es muy obsesivo. Estás muchas horas solo en tu taller y hay veces que necesitas desconectar más o menos tiempo. Yo a veces cuando me atasco tengo una guitarra eléctrica en el estudio con un amplificador y necesito tocar unas notas y dejar que el cerebro se vada un poco. Y si tengo más tiempo y puedo desconectar, pues tengo una afición estupenda que es la pesca. Soy pescador de fondo, eso quiere decir yo me voy a una playa, lanzo la caña, y mientras me dedico a pasear, a mirar al mar, a reflexionar o a soñar, y yo creo que eso me ayuda, eso me nutre a la hora de después de tener que estar en un estudio encerrado unas cuantas horas batallando con las cosas. ¿Qué te gusta leer? Pues mira, soy un todoterreno, tengo la suerte de tener una mujer muy curiosa, muy especial, y a ella le gusta, es muy cinéfila y muy lectora. Y tengo unos amigos también que son muy lectores, con lo cual me dejo aconsejar. Ellos siempre, cuando tomamos unos vinos, me comentan
puede ser sobre algún libro en concreto, oye, ¿por qué no te lees esto? Pero soy un poco todoterreno, quiero decir, me gustan desde libros referentes a investigaciones científicas, sobre el cerebro, que me gusta mucho, pero leo sobre menos poesía, que quizá tengo ese fallo que no leo mucha, pero después me gusta leer cualquier cosa que me presentan ellos. ¿En qué crees y en qué no? Pues en el hombre, las dos cosas a la vez. Quiero decir, hace un año he tenido la suerte de estar en la India, estuve un mes, y bueno, me dejó un poco, fue una experiencia potente. Me llamó la atención las desigualdades tan contrastadas. Y de alguna manera me costaba entender cómo podía haber argumentos que justificaran porque bueno, sabes que hay argumentos culturales como son los de las castas, hay una presencia de la religión muy importante, y me costaba entender cómo el mismo hombre era capaz de mantener a sus semejantes a veces con esas justificaciones tan poco justificables en esa situación. Ya que hablas de la India, pasamos a analizar tu obra. Precisamente esa estancia en la India la vemos ahora en Espacio 48, en alguna pieza. Bueno, sí, la exposición que inauguramos el otro día en Espacio 48 tenía que haber sido ya inaugurada hace un tiempo. Tuve la oportunidad de hacer ese viaje a la India, con lo cual le pedí a Charo, por favor, de posponerla. Después tuve un traslado de casa y reiteré la petición. Y bueno, tiene un pozo, sin ser, digamos, una ilustración de lo que yo vi por allí, pero tiene un pozo, desde luego, de la India. Bueno, realmente nunca has hecho ilustración, no, porque siempre has recreado y muchas veces, habiendo estado en el país, otras veces recurres a fotografías antiguas. Sí, hombre, me gusta mucho la sorpresa y a veces veo imágenes, a lo mejor me gusta mucho a veces ojear periódicos o revistas antiguas en blanco y negro, con las fotografías poco definidas, y a veces encuentro imágenes que me seducen y de alguna manera es como si me estuvieran invitando a que las haga un poco mías. Y las imágenes que suelo utilizar en mis cuadros tanto pueden ser de este tipo pueden venir por esta revista, por este periódico, como fotos que a lo mejor he realizado en el país, y bueno, es un poco de las imágenes de las que me nutro. Ahora vemos uno de tus bodegones, esos huevos fritos, oye, sobre los que también viertes todo el paso del tiempo esa insistencia, tu motivo principal. Sí, ya te he dicho que es una obsesión, un poco una reflexión, no solamente a nivel de introspección o conceptual, me gusta también plásticamente, físicamente, cómo quedan los materiales cuando el tiempo ha actuado sobre ellos. Y en los de pequeño formato nos llama la atención que, aun siendo mínimo tamaño, tienen la misma intensidad formal que los grandes cuadros. Para mí cada cuadro, por llevarlo a una comparación, es una persona, quiere decir, todos tienen desde mi parte el mismo trato, ¿no? Un cuadro pequeño no significa un boceto de un cuadro mayor, no significa una obra menor. Para mí tienen la misma intensidad y de hecho empleo mucho tiempo en hacerlos, quiero decir. Y además yo creo que, hombre, hay veces que te autoimpones, a lo mejor para un tema determinado, es posible, pues un formato, suelo trabajar con dos formatos, uno es de 1x1 y otro de 50x70, pero después yo creo que hay cuadros que cada uno necesita su tamaño. Y bueno, y de hecho, de los cuadros que me has aducido, por ejemplo, me acuerdo, creo que es el retrato de Enrique VIII en el Thyssen-Bornemisza, que es un retrato, sí, quiere decir que el tamaño en este caso no importa. Nos llama la atención también, y te ha debido de costar un montón, lo de aproximaciones, cuando este artista no es dado a titular su obra. Sí, no me gusta, no va conmigo, no me gusta titular la obra. Si acaso en los títulos mi motor de trabajo es un poco esta obsesión que tengo con el paso del tiempo, y si tuviera que titularlos, pues me acuerdo, por ejemplo, en mis épocas más jóvenes, que Led Zeppelin
tenía sus discos eran Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. Yo titularía Diario 1, Diario 2, Diario 3, Diario 4. Lo que intento mostrar es, digamos, en cada exposición, es el volumen de trabajo hecho en un determinado tiempo. Eso sí, habiendo hecho una selección previa y quedándome con lo que creo que pueda tener más interés o más coherencia, pero es un poco ese vagar mental y de trabajo que tiene uno desde que se encierra en el estudio hasta que sale. ¿Y cuál es la parte que exige mayor concentración, lo que es en tu caso? Pues mira, vamos a ver, hay dos maneras, yo tengo dos maneras a lo mejor de trabajar, una con una imagen previa, que digamos que es más racional, más amarrada, pero como me gusta, como me siento más yo, y se sufre también un poco más trabajando, es un poco una paradoja, es como, digamos, con la meditación, tienes que concentrarte mucho, pero para abandonarte. Y entonces es un poco agotador porque, bueno, no tienes un referente al que acudir, y entonces estás trabajando y estás constantemente poniendo manchas, quitando. A mí me gusta mucho quitar, poner, es como por pátinas, ¿no? Me gusta mucho ir trabajando, haciendo como si fuera un aluvión, se van depositando capas de pintura, quitas, pones, y todo eso exige a la vez concentración, pero a la vez abandono, para que todas esas ideas, todas esas imágenes, un poco como de duermevela, que no se corresponden ni con la realidad ni con los sueños, sea capaz de hacer de medium y plasmarlas. Desde luego te interesan todas las culturas sin fronteras, Egipto, Damasco, Siria, y nos llama la atención el mundo de las palmeras, que realmente remiten a tu infancia. Sí. Bueno, la familia paterna mía es de Villagarcía y tenían barcos y tenían almacenes de sal, y a mi padre abrieron una cosinataria en Puerto Santa María, provincia de Cádiz, y lo destinaron allí. Y yo me crié hasta, bueno, me llevaron con 1 año, o quizá un poco menos, y hasta los 14 estuve allí estudiando en un colegio de jesuitas, en el Colegio San Luis de Gonzaga. Y las palmeras me rodeaban por todos los sitios. Las palmeras para mí es un elemento cotidiano, digamos de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo de estar con mis compañeros, con mis amigos, tirándoles piedras para coger los dátiles. Y además, aparte de eso, me gusta mucho plásticamente cómo se agrupan, en qué contextos suelen aparecer, que son después, hay un contraste pero muy equilibrado, esos desiertos completamente planos, pero ellas emergiendo, y agua al lado. El agua siempre también me ha interesado mucho, me gusta mucho el agua también. Y bueno, es un elemento que para mí va conmigo desde pequeño. Vamos a ver lo que opina la colaboradora de la Galería Espacio 48, Ana Pérez. En Aproximaciones, que es la exposición que ahora mismo tenemos en la Galería de Vicente Prego, el artista nos presenta todas esas influencias, esa inspiración de la que él se empapó en su reciente viaje a la India, y como tal aparecen toda una serie de paisajes, muchos de ellos influenciados por ese orientalismo casi de estampa japonesa. Aparecen esas edificaciones que son los javelis, o edificios que levantan los comerciantes en la ruta de la seda, en la zona del Rajastán. Aparece también la ciudad sagrada de Benarés, famosa por la quema de cadáveres a orillas del Gange, y bueno, toda una serie de imágenes, de recuerdos que el artista se trajo de ese viaje. La obra de Vicente Prego pivota, como siempre, entre dos polos, que son la abstracción y la figuración. En la figuración aparecen, como digo, estos paisajes, estas edificaciones, también el faro, que es un tema muy recurrente en su obra, y luego está la parte más abstracta, casi cercana al informalismo, al expresionismo abstracto, en el que prima la mancha, los grafismos, aparece muchas veces la rueda, números que nos remiten a fechas concretas, con esa importancia de la incisión, la materia, la pincelada, y también aparecen una importancia vital del color en su obra, como son esos negros que nunca llegan a ser negros puros, siempre están velados por rojo, azul,
los azules en todas sus gamas, los rojos vermellones y esa destreza con la que maneja la gama de ocres, que es la protagonista en esta exposición. Y por otro lado, también esa parte más abstracta puede asustar un poco a la gente, nunca sabe muy bien qué es lo que está mirando, aparece un edificio pero de repente aparece una mancha, aparece todo como con un carácter muy intimista, muy de recuerdo del autor y siempre moviéndose entre pues lo que es un recuerdo, ¿no? Una imagen pero difuminada alrededor por otros elementos más abstractos. Muchísimas gracias, Ana. ¿Qué te ha parecido? Va muy bien, es una visión yo creo que bastante ajustada a lo que pretendo mostrar. Nos llama la atención que muchos catálogos, bueno, el último que tenía Charo en la propia galería, acudes más a otro tipo de textos que no a la crítica de arte, aunque críticos de reconocido prestigio han escrito sobre tu obra. Sí, hombre, yo creo que la edición de un catálogo es un momento estupendo para mostrar a lo mejor no solo mi trabajo, sino también el de algún amigo. La escritura siempre me ha gustado, no tengo ninguna dote para ella, y entonces tengo la suerte también de tener amigos que escriben estupendamente, y bueno, pues creo que también la escritura complementa un poco también lo que es las imágenes de unos cuadros. No sé si en algún tipo de catálogo concreto, como el de una antológica, a lo mejor pues sea pertinente, que haya pues algún crítico o que refuerce, que esté una explicación global de la trayectoria de un artista, pero cuando son catálogos así puntuales, sobre una exposición en concreto, me gusta tener el apoyo y el arrope de textos que no tengan tampoco mucho que ver con la pintura, en concreto, con lo que yo quiero decir, sino bueno, que sean también, que tengan un halo poético también, ¿no? Hablando de esa escritura, se ve incorporada a muchas de tus obras, otras veces es el grafiti. Curiosamente, en la mayoría de los lienzos nunca hay personaje humano, pero detrás de tu obra siempre está el hombre. Sí, sí. Bueno, ya me estoy reiterando un poco, el hombre me interesa mucho, el hombre como la persona, la persona humana, el hombre, ¿no? Y la mujer. Bueno, la cosa es que me gusta hablar de él, de sus inquietudes o de sus penurias o de sus angustias, sin tener que mostrarlo, sin que aparezca la imagen de él. Algún cuadro tengo que aparece, ¿no? Pero me parece mucho más sugerente, me parece mucho más poético a lo mejor recurrir, digamos, que a la escritura o a arquitecturas, a cosas que son únicas en nosotros y que de alguna manera es un vehículo de comunicación, ¿no? entre las personas y entre países diferentes, ¿no? No tengo necesidad de representarlo tal cual, sino aludir un poco a este tipo de manifestaciones. El graffiti me parece muy interesante. Ya lo vemos, que ya lo vemos en tu trabajo. Sí, porque además el graffiti añade otra cosa, aparte es como un trabajo a medias entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Con lo cual no solamente, yo he visto paredes que las recortaría y me las llevaría para casa, y muros, ¿no? Porque son de una belleza que yo creo que no se puede conseguir de otra manera, ¿no? Más que con el azar, con las humedades y el musgo que pone la naturaleza, los desconchones de la erosión y la mano del hombre a lo mejor incidiendo y todo eso es lo que intenta plasmar en sus lienzos, porque si hay algo sobre ellos es tiempo, y ese tiempo también hasta en los bodegones parece que como si quisieras decir a todos, bueno, pues mira cuánta tradición hay, por ejemplo, de comer unos huevos fritos, ¿no? Sí. Bueno, hoy se ha puesto muy difícil vivir del arte, Vicente. Pues, ¿qué te voy a decir? Quiero decir, siempre ha sido, de entradas, bueno, vivir para todo el mundo es complicado, ¿no? Tampoco podemos ponernos, que no están las cosas para ponerse uno demasiado trágico, está todo muy complicado. El arte sabemos que tiene un plus quizá de complicación, somos vendedores un poco de sueños, y a veces la gente no está para soñar, y sobre todo el arte no es un negocio. Yo no me he dedicado a pintar para ganar dinero,
con sobrevivir yo me conformo. ¿Qué pasa? Además, por ejemplo, en pintura, salvo que utilices un método de reproducción mecánica, cada cuadro es único y eso lleva un tiempo. No puedes de repente encargar a un país como China 300 cuadros, ¿no? Y eso requiere un tiempo y eso tiene un valor de mercado que no puede ir mucho más allá. Con lo cual, hombre, a lo mejor somos un colectivo especialmente sensible a los avatares de la economía y siempre, hombre, parece que agradece uno que, digamos, que desde el gobierno a lo mejor haya una política un poco de ayuda, no ya si quieres de subvenciones muy tal, pero bueno, un poco de ayuda precisamente porque el arte no es un negocio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te voy a contar? Pues hoy en día es muy complicado, muy complicado. Como en todas las opciones de vida, hay artistas, hay pintores y escultores que yo creo que viven bien porque ya tienen un prestigio y porque se mueven en unos círculos determinados. Y después, pues, estamos los demás que intentamos sobrevivir e incluso vivir, pero bueno, sabiendo en qué terreno nos movemos y las dificultades que tienen pues, la sociedad hoy en día. Por otro lado, los que mucha gente, muchos colectivos que a lo mejor empezaban a tener un dinero que les podía y empezaban a tener una pequeña colección, han sido colectivos también bastante castigados por esta crisis y bueno, ahora yo creo que son tiempos de atarse los machos y de luchar hasta caer de culo. Vamos a esas influencias en tu obra y a tu futuro profesional. El gusto por las sombras de Tanizaki, la obra de Tombly, los grafitis. ¿Cuáles son los antecedentes pictóricos en tu Pues producción? mira, tengo muchos. A mí, yo cuando empecé a interesarme por la pintura, yo recuerdo que me había seducido las obras de Paul Klee. Tuve la fortuna de ver creo que fue el año pasado en Madrid, una exposición, yo no me acuerdo dónde era, bueno, no me acuerdo del sitio, sé que eran unas cosas maravillosas, pequeñitas, unas acuarelas preciosas. Después, un poco por los materiales y la forma de trabajar tapies me ha interesado siempre mucho. Las pinturas de las cavernas del Paleolítico me han parecido siempre maravillosas. Cosas de la naturaleza, incluso del arte urbanita, de grafitis. Siempre me he sentido muy abierto, mis influencias son muchas. ¿Y a tu obra le han salido deudores? No lo sé, yo no, me gustaría, o sea, que hubiera gente que le parezca, bueno, un camino a seguir, pero bueno, eso tiene que expresar uno su... Sí. ¿Para cuándo una antológica? Pues no lo sé. Me suena un poco... A mayor no. Mayor no, soy bueno, mayor, he tenido la fortuna de ser abuelo el año pasado. Bueno, o sea felicidades, pero la obra tuya está madura. Sí, yo creo que sí. Que le toca. Bueno, pues cuando llegue a algún acuerdo con algún ente interesado en hacer una antológica, yo encantado. ¿Y qué retos tienes próximos? Retos, pues pocos. Yo soy una persona poco... no sé, que la vida me trate con benevolencia, que sea generosa con los míos, que les dé muchas alegrías y mucha salud. Y creo que soy una persona poco ambiciosa, vivir tranquilamente y poco más. Nos sorprende que has trabajado con muchas galerías, sí. Pero realmente con Charo llevas sí. Ya muchas exposiciones. Ya. Sí, hombre, yo he trabajado con todas las galerías mejores de Galicia, o con casi todas, para que nadie... Sí, porque has trabajado con Trinta, con Ana Vila Seco... Con SCQ, con Marisa Marimón, con Clérigos, con Dua2... ¿Qué pasa? Ya tengo un recorrido de años en el mundo de la plástica. Los intereses muchas veces
de las galerías y del artista a veces no caminan en un mismo sentido, no se justifica que te lleves mal o que hayas tenido problemas personales, pero sino que hay momentos en que los caminos se bifurcan. Y bueno, en el caso de Charo, es una galería de Santiago, somos amigos desde hace mucho tiempo, nos llevamos estupendamente, nunca hemos tenido ningún problema, me gusta la galería, me gusta trabajar con Charo y me siento muy cómodo, y entonces no... Bueno. Y nosotros nos sentimos más cómodos todavía con esta imagen que has hecho de Santiago, única, con la catedral, esa catedral en la que le llueve tiempo y tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia y esperamos volver a verte. Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis. Cuadros de pequeñas dimensiones o en gran formato, todos con la misma intensidad formal. Ecos de antiguas civilizaciones, se percibe su pulso, captamos signos del paso del tiempo en esos grafitis o insignificantes huellas dejadas por el hombre. La melancolía, de colores apagados, muy trabajados y con cierto sentimiento de pérdida de antiguas culturas, de las que nos sentimos deudores, un ejercicio desde la pintura, buscando en los paisajes siempre un punto de intimismo. No se pierdan esta cita, Vicente Prego en Espacio 48, aquí al lado. Hasta la próxima semana.